En el bloque pasado hablamos del conflicto en Medio Oriente, de la guerra en Ucrania, y en este quisiera comenzar en Estados Unidos, porque cientos de miles de personas salieron a las calles en 2.600 ciudades para protestar contra la deriva autoritaria del gobierno de Donald Trump y la conformación de un estado policial. Las protestas más importantes tuvieron lugar en ciudades como Nueva York, Chicago, Houston, Seattle, Los Ángeles o Filadelfia, mientras que en Washington, D.C. hubo masivas concentraciones frente al Capitolio y fueron convocadas bajo el lema No Kings, en un momento en el que se condenan las redadas masivas contra inmigrantes, los despliegues de militares para luchar contra la delincuencia en varias ciudades, las presiones a periodistas, las demandas contra varios medios de comunicación, sus intentos de interferir en las decisiones de la Reserva Federal y la utilización del Departamento de Justicia para perseguir detractores. Además, coincide con el cierre parcial del gobierno por la incapacidad de llegar a un acuerdo sobre el presupuesto con los demócratas, que reclaman que se dé marcha atrás a los recortes en el sistema de salud y que se garantice la cobertura para los más vulnerables. Los demócratas acusan a Trump de no tomarse en serio el cierre, que mantiene sin cobrar sueldo a decenas de miles de empleados públicos, mientras que el mandatario los amenaza con echarlos definitivamente a estos trabajadores si no aceptan su presupuesto. De cualquier forma, se destacó el clima festivo en todas las manifestaciones y que también salieron a las calles en varias capitales europeas para condenar las políticas del presidente norteamericano. Poco más tarde, los republicanos condenaron las concentraciones, afirmando que eran manifestaciones de odio contra Estados Unidos. Bajo el lema No a los Reyes, millones de estadounidenses tomaron las calles de Estados Unidos el sábado en una jornada de protesta contra el gobierno del presidente Donald Trump. Según los promotores, unos 7 millones de personas participaron en más de 2.700 marchas en todo el país. El movimiento No Kings, No a los Reyes, que reúne a unas 300 organizaciones, denuncia que el mandatario cree que su poder es absoluto y promete no ceder ante lo que considera caos, corrupción y crueldad. Están sacando a la gente de sus casas, de sus trabajos. Nunca pensé que viviría para ver el día en que nos convertiríamos en uno de esos estados policiales. Eso es lo que parece. Parece que ahora estamos en un estado policial. Creo que cuando se analiza lo que votamos, lo que votó el pueblo, no fue para arruinar todo Estados Unidos. El mundo nos admira por las libertades reales y nosotros sentamos las bases y ahora se está desmantelando a un nivel que no puede seguir. And we set the stage, and now it's being dismantled at a level that we can't keep up with. Integrantes del gobernante Partido Republicano calificaron la jornada de protesta como una manifestación de odio a Estados Unidos, mientras que Donald Trump respondió a las manifestaciones en su plataforma Truth Social con una serie de videos generados por inteligencia artificial que lo muestran como un rey. Por otra parte, en cuanto a la utilización del Departamento de Justicia por parte de Donald Trump para perseguir a sus detractores, primero fue acusado el ex jefe del FBI, James Comey, que había investigado si Rusia había colaborado con la campaña del republicano antes de su primera presidencia. Después fue el turno de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, que consiguió que lo encontraran culpable de aumentar el valor de sus propiedades para conseguir préstamos en mejores condiciones. Y ahora le tocó a su ex asesor de seguridad nacional, John Bolton, que se había convertido en un fuerte crítico del presidente, calificándolo como incapaz de liderar a Estados Unidos, y fue acusado por manejo indebido de información clasificada, al haber compartido documentos sensibles con su correo electrónico personal. Bolton acudió a un tribunal federal de Maryland y, además de declararse no culpable, denunció que se había convertido en el objetivo más reciente del Departamento de Justicia, que perseguía a quienes consideraba como enemigos del gobierno, con cargos previamente desestimados o que distorsionaban los hechos, mientras que Trump reaccionó afirmando que era una mala persona. Previamente, el mandatario había expresado su deseo de vengarse de sus enemigos y había instado a su fiscal general, Pam Bondi, a pasar de las palabras a los hechos y comenzar con las imputaciones. Y si bien dijo que no había una lista negra, adelantó que Comey no sería el único. Además, se cree que el próximo en ser acusado será el senador por California, Adam Schiff, que lideró el primer juicio político contra el mandatario.
John Bolton, ex asesor de seguridad nacional durante el primer mandato de Donald Trump y que se volvió después uno de sus más fervientes críticos, fue inculpado el jueves por un jurado federal en Estados Unidos. El diplomático de 76 años e investigado durante un largo tiempo por el manejo de información clasificada, se convierte en el tercer adversario del presidente estadounidense en enfrentar cargos criminales en las últimas semanas. La acusación formal de la justicia estadounidense contiene cargos contra Bolton por compartir documentos secretos por correo electrónico con dos personas no autorizadas, que no han sido identificadas. Según el Departamento de Justicia, los documentos revelan información de inteligencia sobre futuros ataques, adversarios extranjeros y relaciones de política exterior. Bolton dijo que se había convertido en el último objetivo de la instrumentalización del Departamento de Justicia con cargos que ya habían sido desestimados antes. Creo que es una mala persona, creo que es un mal tipo. Sí, es un mal tipo. Es una lástima, pero así son las cosas. La acusación de Bolton ocurre luego de que el Departamento de Justicia de Trump inculpó a otros dos prominentes críticos del presidente, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, y el exdirector del FBI, James Comey. Después de su cargo como asesor de seguridad nacional, Bolton enfureció al gobierno con la publicación de un libro muy crítico, The Room Where It Happened. Desde entonces se volvió detractor muy visible y combativo de Trump. Y en medio de la tensión entre Estados Unidos y Venezuela, el presidente de este último, Nicolás Maduro, comunicó que estaba listo y activo el plan de defensa en todo el país ante una posible agresión norteamericana. Venezuela completó los ejercicios militares en los 4 estados que faltaban, con la participación de la policía, protección civil y un cuerpo castrense integrado por civiles. Venezuela se prepara tras el despliegue de buques de guerra de Estados Unidos en el Caribe, supuestamente para luchar contra el narcotráfico, aunque Maduro denuncia que Washington está planeando un cambio de régimen después de que lo acusara de liderar el cártel de los soles, por lo que aumentó la recompensa para su captura de 25 a 50 millones de dólares. A su vez, Donald Trump reconoció que estaba evaluando realizar ataques terrestres en este país contra los cárteles de la droga, tras el hundimiento de varias lanchas en aguas internacionales, dejando casi 30 muertos, y afirmó que el mandatario venezolano había ofrecido de todo para evitar una agresión, porque no quería meterse con Estados Unidos. Además, confirmó un artículo del New York Times en el que se aseguraba que había autorizado a la CIA a realizar operaciones encubiertas en Venezuela, aunque no respondió a la pregunta de si tenían autorización para ejecutar a Maduro. Y el presidente venezolano se pronunció al respecto y pidió rechazar los golpes de Estado perpetrados por la CIA, que recordaban tanto a las dictaduras impulsadas por Washington en América Latina, y agregó que con la supuesta lucha contra el narcotráfico buscaban legitimar el intento de apropiarse de los recursos petroleros del país, por lo que ordenó nuevos ejercicios militares en la frontera con Colombia. El presidente venezolano Nicolás Maduro afirmó el sábado que el plan de defensa ante las amenazas de Estados Unidos se encuentra activo en todo el país, tras completar ejercicios militares en los 4 estados que faltaban. En un mensaje de audio publicado en Telegram, Maduro afirmó: "Hoy completamos todas las zonas de defensa integral del país, todos los estados". Maduro ordenó ejercicios militares en las fronteras de Venezuela. También participa la policía, protección civil y un cuerpo castrense integrado por civiles. Durante la semana se realizaron ejercicios cerca de Colombia, donde el gobierno anunció la movilización de 17,000 militares, así como en Amazonas, Mérida, Trujillo, Lara y Yaracuy. El presidente de Estados Unidos aseguró el viernes que su par venezolano Nicolás Maduro ofreció de todo para evitar un conflicto abierto. Ante los reportes de prensa sobre acercamientos del régimen de Caracas o de algunos de sus principales responsables para evitar una escalada, Donald Trump respondió con una rotunda expresión. Él ha ofrecido de todo, tienes razón, ¿sabes por qué? Porque no quiere meterse con Estados Unidos. Washington mantiene desde agosto varios buques de guerra en aguas internacionales del Caribe, cerca de las costas venezolanas, y ha lanzado al menos 6 ataques contra pequeñas embarcaciones de presuntos narcoterroristas, con un balance de al menos 27 muertos. Expertos cuestionan la legalidad de los ataques de Estados Unidos en aguas internacionales contra sospechosos que no han sido detenidos ni interrogados. La flota norteamericana en el Caribe había continuado con los ataques contra embarcaciones que supuestamente transportaban droga, la última de estas acciones contra un submarino, aunque a diferencia de otras operaciones hubo sobrevivientes.
2 de los tripulantes murieron en el ataque, mientras que posteriormente se confirmó que un colombiano y un ecuatoriano habían quedado con vida, por lo que fueron arrestados y unas horas más tarde repatriados a sus respectivos países. Donald Trump afirmó que había sido un gran honor para él haber destruido un enorme submarino cargado de drogas que navegaba rumbo a Estados Unidos, y aseguró que tanto Ecuador como Colombia se habían comprometido a mantener arrestados y juzgar a los 2 terroristas que sobrevivieron. A su vez, el mandatario colombiano Gustavo Petro confirmó que el detenido ya se encontraba en su país, agregando que se alegraba de que estuviera con vida y que sería procesado de acuerdo a las leyes. Por otra parte, este nuevo ataque renovó las críticas contra Estados Unidos de quienes cuestionan la legalidad de estas operaciones, en las que se utiliza la fuerza letal en aguas internacionales contra sospechosos que no fueron ni detenidos ni interrogados, a pesar de que se cuenta con los medios para hacerlo, y no representan una amenaza inminente. Asimismo, tampoco se presentó ninguna prueba de que las embarcaciones hundidas fueran utilizadas para el narcotráfico, ya que en los ataques también se destruyen las supuestas pruebas, y los pescadores de varios países afirman que se sienten amenazados y que ya perdieron a varios compañeros. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escribió el sábado en su red Truth Social sobre su plan de repatriar a un ecuatoriano y un colombiano que sobrevivieron al ataque contra un submarino en el Caribe que presuntamente transportaba droga. Trump afirma que en sus países de origen serán detenidos y juzgados. Más tarde, el presidente colombiano Gustavo Petro informó haber recibido al colombiano y que será procesado de acuerdo a las leyes. En el incidente murieron 2 tripulantes. Además, Trump afirmó que fue un honor destruir el submarino, al que calificó de enorme, y que aseguró estaba cargado de droga que navegaba hacia Estados Unidos por una conocida ruta de tránsito de narcotráfico. Añadió que la embarcación estaba cargada con fentanilo y otras drogas. Atacamos un submarino y era un submarino que transportaba drogas, construido específicamente para el transporte de grandes cantidades de drogas, solo para que lo entiendan. Este no era un grupo de personas inocentes, no conozco a muchas personas que tengan submarinos y ese fue un ataque a un submarino cargado de drogas. El gobierno estadounidense no ha revelado desde dónde partió el submarino. Los semisumergibles han sido utilizados durante años para transportar cocaína desde Sudamérica, particularmente Colombia, hacia Centroamérica o México, generalmente a través del Océano Pacífico. Washington afirma que estas operaciones han reducido la entrada de drogas en Estados Unidos, aunque no ha proporcionado pruebas de que los muertos fueran narcotraficantes. El gobierno estadounidense asegura que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, es líder de la supuesta red de narcotráfico Cártel de los Soles, y Trump señaló esta semana que contempla ataques terrestres en ese país, donde autorizó acciones encubiertas de la CIA. Caracas denuncia los señalamientos como un intento de Estados Unidos de provocar un cambio de gobierno en Venezuela. Incluso el mandatario colombiano Gustavo Petro denunció que Estados Unidos había asesinado a un pescador en sus aguas territoriales, lo que, aparte de un crimen, era una violación de su soberanía. El presidente dijo que el pescador, llamado Alejandro Carranza, no tenía vínculos con el narcotráfico y se encontraba a la deriva por una avería antes de haber sido bombardeado, por lo que dijo que estaba esperando explicaciones del gobierno norteamericano, le pidió a la Fiscalía que actuara y afirmó que Naciones Unidas tendría que abrir un proceso penal contra Donald Trump. Las operaciones en el Caribe incluso dividen a los estadounidenses y se comunicó que el jefe del Ejército para Latinoamérica anunció su retiro definitivo por diferencias con el Pentágono sobre la estrategia de intervención en la región. Pero más allá de la polémica, Trump continuó aumentando la tensión en la región y aseguró que, además de Maduro, Petro también era un líder del narcotráfico, al tiempo que anunció el recorte de la ayuda financiera a Colombia. El presidente estadounidense dijo que su par colombiano estaba alentando fuertemente la producción masiva de drogas en grandes y pequeños campos por todo el país. Además dijo que estaba estafando a Estados Unidos y que le recomendaba que cerrara las operaciones de droga o lo tendrían que hacer por él, y no de manera amable. Poco más tarde, Petro respondió que Trump estaba siendo engañado por sus asesores y que el principal enemigo que tuvo el narcotráfico en Colombia había sido él, ya que había revelado sus vínculos con el poder político, y agregó que tratar de impulsar su plan de paz no lo convertía en narcotraficante. Donald Trump acusó el domingo al presidente de Colombia, Gustavo Petro, de tolerar la producción de drogas y anunció que pondrá fin a la ayuda financiera al país sudamericano.
A partir de hoy, estos pagos o cualquier forma de pago o subvenciones ya no se realizarán, indicó el presidente de Estados Unidos en la red Truth Social, donde indicó que Petro está fomentando fuertemente la producción masiva de drogas. En la publicación, Trump escribió repetidamente mal el nombre del país, como Colombia. Petro, un líder de baja calificación y muy impopular con una actitud insolente hacia Estados Unidos, mejor que cierre esos campos de muerte de inmediato, o Estados Unidos los cerrará por él y no será de una manera agradable, escribió el domingo Trump. El mandatario colombiano no tardó en responder en un mensaje en la red X. Trump está engañado de sus logias y asesores. Le recomiendo leer bien a Colombia y determinar en qué parte están los narcos y en qué parte están los demócratas, escribió Petro. Después de décadas de estrecha alianza entre Estados Unidos y Colombia en la llamada guerra contra las drogas, el mes pasado Washington le retiró la condición de país aliado en la lucha contra el narcotráfico, una certificación por la que recibía cientos de millones de dólares de Estados Unidos. Colombia respondió deteniendo las compras de armas a Estados Unidos, su mayor socio militar. Washington también revocó el mes pasado la visa estadounidense de Petro, después de que el mandatario hablara en una manifestación pro-Palestina en Nueva York, al margen de la Asamblea General de la ONU. Esta última disputa entre Washington y Bogotá se enmarca en una relación turbulenta que incluyó la eliminación de Colombia de la lista de países que luchan contra el narcotráfico, después de que Estados Unidos lo acusara de haber incumplido sus obligaciones internacionales, mientras que también le canceló la visa a Petro porque instó a las tropas norteamericanas a desobedecer las órdenes de Donald Trump. Y tras este nuevo cruce, el mandatario estadounidense dijo que su par colombiano tenía problemas mentales y que le iba a imponer nuevos aranceles al país. Y Petro respondió que Trump era grosero e ignorante y llamó a consultas a su embajador en Estados Unidos. Además, aseguró que no se iba a agachar ante Washington y minimizó las consecuencias de los supuestos aranceles, sosteniendo que serían solo del 8% y no iban a gravar ni el petróleo ni el carbón, porque los norteamericanos eran tan adictos a la gasolina como a la cocaína. A su vez, el ministro del Interior, Armando Benedetti, denunció que Estados Unidos estaba amenazando con una invasión militar, porque no se imaginaba otra manera de que Trump cumpliera con su advertencia de que acabaría con los cultivos de hoja de coca. No obstante, tras las fuertes declaraciones cruzadas, Washington y Bogotá tuvieron un primer acercamiento con una reunión entre el mandatario colombiano y el encargado de negocios norteamericano John McNamara. Poco después, el Ministerio de Exteriores colombiano comunicó que el encuentro había sido largo, franco y constructivo y que había creado un mínimo de consenso para subsanar el impasse en las relaciones bilaterales y mejorar las estrategias en la lucha contra las drogas. El presidente de Colombia se reunió el lunes con el máximo representante diplomático de Estados Unidos en ese país. Según Bogotá, el encuentro entre Gustavo Petro y John McNamara tuvo como objetivo trabajar para subsanar el actual impasse en las relaciones bilaterales. La Cancillería colombiana indicó que durante la reunión en la que estuvo presente el embajador de Bogotá en Washington, los altos funcionarios ratificaron el compromiso de ambas partes en mejorar las estrategias de lucha antidrogas. Esa expresión se refiere El ministro del Interior de Colombia denunció el lunes una amenaza de invasión por parte de Estados Unidos. Armando Benedetti reaccionó a las declaraciones del mandatario estadounidense Donald Trump, quien pareció sugerir algún tipo de intervención de Washington contra la producción de droga en el país sudamericano. Benedetti dijo que se trata de una amenaza a una invasión o una acción terrestre o militar en contra de Colombia, ya que no se imagina cerrando unas hectáreas si no es de esa forma. Mientras tanto, el presidente Gustavo Petro llamó a consultas a su embajador en Estados Unidos. La alianza histórica entre Estados Unidos y Colombia se resquebraja como nunca. El presidente estadounidense Donald Trump amenazó con nuevos aranceles que golpearían fuertemente la economía colombiana, confirmando las palabras del senador Lindsey Graham que advertían sobre un ataque a Colombia donde más duele, el bolsillo. Pero es que depender económicamente de un solo país es un desastre. Y entonces cuando me dicen, no, van a ponerle aranceles en Colombia, bueno, le van a poner al 8% de nuestras exportaciones. No se lo van a poner ni al petróleo ni al carbón, porque son adictos a la gasolina. Y nos vamos a quedar en Colombia porque el Tribunal Superior de Bogotá absolvió al expresidente Álvaro Uribe, anulando una condena a 12 años de prisión por fraude procesal
que se le había impuesto el pasado agosto. La Corte de Segunda Instancia ya lo había considerado inocente del delito de soborno en actuación penal y ahora aseguró que no existía prueba directa para condenarlo y que la valoración probatoria de la sentencia en primera instancia se redujo a apreciaciones subjetivas. Uribe también había sido condenado a pagar una multa de $837.000 y se le habían suspendido sus derechos políticos, tras convertirse en el primer expresidente colombiano en ser condenado penalmente. Sin embargo, afrontó el proceso de apelación en libertad, ya que el Tribunal Superior de Bogotá afirmó que no tendría que cumplir sentencia hasta que ésta fuera firme. El líder derechista había sido acusado de ofrecer beneficios a testigos para que cambiaran sus declaraciones y dijeran que no tenía nada que ver con los paramilitares. Además, también se asegura que Uribe buscaba testigos falsos para incriminar al senador izquierdista Iván Cepeda, a quien había denunciado ante la Corte Suprema por supuestos vínculos con paramilitares, un proceso que se le terminó dando vuelta. La condena de Uribe había generado otro roce con Estados Unidos, dado que, al igual que como ocurrió en Brasil con el expresidente Jair Bolsonaro, condenado por su intento de golpe de Estado, el secretario de Estado Marco Rubio criticó la sentencia, afirmando que era preocupante que jueces radicales utilizaran la justicia como arma política. Una decisión que mantenía expectante a Colombia. Álvaro Uribe Vélez fue absuelto de fraude procesal y soborno en actuación penal, delitos a los que había sido condenado en primera instancia en medio de la presunta manipulación de testigos, en un caso contra el senador Iván Cepeda. Así lo decidieron los 3 jueces de la Sala de Apelaciones del Tribunal Superior de Bogotá. Absolver a Álvaro Uribe Vélez de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, ambos en concurso homogéneo y sucesivo con circunstancias de mayor punibilidad. Los magistrados determinaron que los testimonios con los que el ex jefe de Estado fue condenado tenían inconsistencias y contradicciones. Asimismo, que uno de los testigos nunca afirmó que Uribe tuviera la intención de sobornarlo. De igual forma, en el fallo, los jueces resaltaron que en la condena inicial, la responsable de la decisión introdujo hechos ajenos a la acusación que vulneraron los principios de congruencia y derecho a la defensa. El presidente Gustavo Petro no tardó en condenar la sentencia absolutoria. Así se tapa la historia de la gobernanza paramilitar en Colombia, es decir, la historia de los políticos que llegaron al poder aliados con el narcotráfico y que desataron el genocidio en Colombia. El senador Iván Cepeda indicó que recurrirá a la decisión, con lo que el caso pasa ahora a la tercera y última instancia, que es la Corte Suprema de Justicia y que tiene entre 5 y 10 años para pronunciarse. La decisión llega en medio del polarizado clima político que vive el país de cara a las elecciones presidenciales de 2026, con Cepeda como precandidato de la izquierda y Uribe como el máximo líder de la derecha y principal opositor al gobierno del presidente Gustavo Petro. La región viene atravesando un periodo de inestabilidad y violencia que en los últimos meses se extendió también a Ecuador, por lo que el gobierno de Daniel Noboa firmó con la Organización de Estados Americanos un acuerdo de cooperación para combatir el crimen organizado. El secretario general del organismo, Albert Ramdin, informó que habían estado trabajando estrechamente con las autoridades ecuatorianas para elaborar una estrategia de seguridad multidimensional alineada a la política de mano dura del gobierno y agregó que el país se seguirá beneficiando de la asistencia técnica de la OEA en un momento en el que los homicidios en Ecuador se dispararon un 47% con respecto al mismo periodo del año pasado. Además, el gobierno sigue haciendo frente a importantes protestas por la quita de subsidios al gasoil, que hizo subir los precios del galón de 1,80 a 2,80 dólares, afectando sobre todo a los sectores rurales, donde la pobreza supera el 40%. Algunas carreteras permanecían cortadas, a pesar de que varios líderes indígenas comunicaron que pondrían fin a las protestas callejeras, y los enfrentamientos ya dejaron por lo menos 3 muertos, en medio de denuncias por la represión con fuego real, incluso dentro de algunas casas particulares, y agresiones a mujeres, niños y periodistas. Y en este contexto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le pidió al gobierno que investigara la muerte de manifestantes, al tiempo que destacó que la represión había dejado 282 heridos y 172 detenidos. La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador informó que 2 de los manifestantes fallecidos habían perdido la vida por impactos de bala. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió el viernes a Ecuador investigar la muerte de 2 indígenas durante las violentas manifestaciones contra el gobierno del presidente Daniel Noboa.
La CIDH condenó las muertes esta semana de Rosa Elena Paqui en Loja y José Alberto Guamán en Imbabura. En septiembre también falleció el indígena Efraín Fueres, denunció la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Desde el 22 de septiembre, pueblos indígenas han bloqueado carreteras en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel. Aseguran que eleva el costo de vida en los sectores rurales, donde la pobreza es de 41%. Noboa desplegó a las Fuerzas Armadas en los lugares más conflictivos como Imbabura, en el norte del país. Sin embargo, la ACONAIE, la mayor organización indígena de Ecuador, y organismos de derechos humanos denunciaron un uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes e incluso periodistas. Según la ACONAIE, Fueres y Guamán fallecieron por impactos de bala presuntamente de uniformados. Paqui habría muerto asfixiada por los gases lacrimógenos. El viernes, varios cientos de indígenas asistieron al funeral de Guamán, un artesano de 30 años y padre de 2 niños. Hasta el momento, el gobierno no ha presentado un balance de víctimas civiles. Según sus cifras, el martes 13 soldados resultaron heridos en los enfrentamientos. De acuerdo con la CIDH, en el marco de las manifestaciones se han registrado además 282 heridos y 172 detenidos. Aunque 2 organizaciones indígenas de Imbabura acordaron con el gobierno suspender las protestas, los bloqueos de las vías se mantienen. Y otro que está pasando por un momento complicado es Perú, que intenta reaccionar a la crisis de violencia que atraviesa, que fue el motivo que esgrimió la bancada de derecha para quitarle el apoyo a la expresidenta Dina Boluarte y sacarla del poder el pasado 10 de octubre, a solo 6 meses de las elecciones. El nuevo mandatario, José Gerí, que ya había prometido mano dura contra el crimen, decretó el estado de emergencia en Lima y Callao por 30 días, lo que le permite desplegar militares para que patrullen las calles junto a la policía, y afirmó que la guerra se ganaba con acciones y no con palabras, en un momento en el que las denuncias por extorsión aumentaron el año pasado un 540%. Además, se informó que entre las medidas tomadas por el Ejecutivo se restringían las visitas a las cárceles, habría un apagón eléctrico en las celdas y se destruirían las antenas de comunicación ilícitas, en un intento de evitar que el crimen organizado siguiera operando desde los penales. No obstante, Gerí se encuentra en una posición de debilidad, con protestas contra el Congreso y la dirigencia política en general, y desde que asumió el poder, la represión ya dejó más de un centenar de heridos, y un hombre de 32 años perdió la vida por un disparo de la policía, tras lo cual se decidió suspender al jefe de la policía de Lima mientras se investigan los hechos, y el suboficial que realizó el disparo fue detenido y apartado de la fuerza. Por su parte, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, pidió esperar porque no protegía hechos ilícitos, pero tampoco abandonaría a los policías. La ola de violencia y de extorsiones atribuida al crimen organizado llevaron al gobierno interino de Perú a declarar el martes un estado de emergencia en la capital Lima y en el vecino puerto del Callao. Hoy empezamos a cambiar la historia en la lucha contra la inseguridad en el Perú. El estado de emergencia aprobado por el Consejo de Ministros entra en vigencia a las 00 horas y por 30 días en Lima Metropolitana y el Callao. La medida es la primera acción de envergadura que toma el gobierno en casi 2 semanas que lleva en el poder, en un país que tiene a la inseguridad como una de sus preocupaciones centrales. Pasamos de la defensiva a la ofensiva en la lucha contra el crimen. Una lucha que nos permitirá recuperar la paz, la tranquilidad y la confianza de millones de peruanos. Las guerras se ganan con acciones, no con palabras. Bajo el estado de emergencia, el gobierno puede ordenar a las Fuerzas Armadas salir a las calles para patrullar la ciudad y colaborar con la policía en el mantenimiento del orden. El nuevo gobierno de Perú suspendió el viernes al jefe de la policía de Lima tras las protestas en la capital, que dejaron un muerto a manos de un suboficial y más de un centenar de heridos. El mando de la policía reemplazó temporalmente al general Enrique Felipe Monroy, jefe de la región policial Lima, por el general Manuel Vidarte. Monroy fue separado del cargo que ocupaba desde enero de 2024, hasta que terminen las investigaciones por la actuación de la fuerza pública durante las protestas. Además del oficial, también fueron suspendidos 2 generales de las divisiones de inteligencia y de investigación criminal a nivel nacional. Por último, la segunda vuelta de las elecciones bolivianas terminó con la victoria del senador Rodrigo Paz, que se quedó con el 54% de los votos, superando por 9 al exmandatario Jorge Quiroga, y dejando atrás 2 décadas de gobiernos del movimiento al socialismo.
Paz es un economista y licenciado en Relaciones Internacionales de 57 años, nacido en España y formado en Estados Unidos, que además es hijo del expresidente Jaime Paz Zamora y ya había sorprendido al ser el candidato más votado en la primera vuelta, dado que, al igual que en el balotaje, aparecía relegado en las encuestas. En cuanto a su discurso, estaba más al centro que el derechista Quiroga, planteando un capitalismo inclusivo, y si bien pretende un cambio para salir de la fuerte crisis que atraviesa el país con escasez de dólares y combustibles y una inflación considerable, asegura que va a llevar a cabo una transición moderada y que no va a abandonar a los sectores más vulnerables, diferenciándose del shock que planteaba Quiroga, por lo que fue visto como capaz de contener la fuerte polarización que vive el país. Además, también se apartó del programa de la derecha tradicional, asegurando que prefería no acudir a los organismos internacionales de crédito. No obstante, también protagonizó algunas polémicas, ya que fue denunciado por irregularidades patrimoniales y afrontó acusaciones de corrupción cuando fue alcalde de Tarija. Asimismo, se destaca que no va a tener mayoría en el Congreso, por lo que va a necesitar dialogar con otras fuerzas políticas y ya estaba negociando la conformación de una coalición hasta el 2030. El senador de centroderecha, Rodrigo Paz, fue elegido el domingo presidente de Bolivia en un balotaje entre opciones de derecha que puso fin a 20 años de gobiernos de izquierda iniciados por Evo Morales. Bolivia vuelve a recuperar paso a paso su escenario internacional. Obtuvo más de 54% de los votos contra el 45% de su rival, el exmandatario Jorge Quiroga, según el recuento oficial del Tribunal Supremo Electoral, con más de 97% de las actas computadas. Sus partidarios festejaron con música, petardos, gritos triunfales y banderas color verde, blanca y roja del triunfador Partido Demócrata Cristiano. Tendrá la mayor bancada del Parlamento, luego de conseguir sorpresivamente la votación más alta en la primera vuelta. La segunda más numerosa será de Quiroga, y se verán obligados a llegar a acuerdos. El economista de 58 años sucederá al presidente Luis Arce, con la tarea de revertir la peor crisis de la economía boliviana en 4 décadas. Por lo que plantea una fuerte descentralización y un capitalismo para todos, un programa de formalización de la economía con reducción de impuestos y eliminación de la burocracia. No solicitará créditos hasta reestructurar las finanzas internas. En cambio, prometió fuertes recortes al gasto público, sobre todo a la subvención de carburantes, aunque mencionó que aún la mantendrá para ciertos sectores. El Banco Mundial proyecta para el país sudamericano una recesión que durará al menos hasta 2027. La inflación alcanzó un 23% interanual en septiembre. Muy bien, amigos, se nos ha terminado el programa. Hemos hablado del conflicto entre Israel y Hamás, con las violaciones al alto al fuego en Gaza. Abordamos otras cuestiones como la guerra en Ucrania, la tensión entre Estados Unidos y Colombia, las elecciones en Bolivia. Pero lo tenemos que dejar hasta el próximo programa. Muchas gracias por habernos acompañado y hasta entonces.